Arc. 0, empezando en un mundo raro capítulo. Una nota: tras salir de la tienda de conveniencia, Subaru Natsuki no fue transportado a una capital de fantasía, sino a las costas salvajes de un mundo prehistórico. Atrapado en el despiadado ecosistema de Ark, con un cristal misterioso incrustado en su brazo y rodeado de criaturas colosales, Subaru deberá descubrir las reglas de este nuevo mundo donde la muerte es solo el primer paso para aprender a sobrevivir. Se podía ver a un adolescente de cabello negro y mirada penetrante, vestido con un chándal gris que revelaba su estilo de vida despreocupado. El chico se encontraba dentro de una tienda de conveniencia, sumergido en el silencio artificial del local. Sus ojos recorrían con parsimonia las coloridas portadas de una hilera de mangas en la repisa, pasando las páginas con la familiaridad de quien no tiene prisa por regresar al mundo exterior. Tras varios minutos comparando tomos y perdiendo la noción del tiempo entre viñetas, finalmente cerró el libro y guardó el tomo en la bolsa, añadiendo con calma unos cuantos snacks para el camino. Unas papas crujientes, una bebida refrescante y un vaso de ramen instantáneo para la cena. Con el botín en mano, se acercó al mostrador, pagó las compras con un gesto mecánico y cruzó la puerta automática de la tienda. Al salir, el aire nocturno golpeó su rostro, mientras el joven de chándal se preparaba para caminar a casa, sin imaginar que ese sería su último acto en la rutina que conocía. El nombre de este chico es Subaru Natsuki. Subaru se acercó al borde de la acera mientras un auto pasaba veloz, iluminando su chándal por un instante. Justo en ese momento, una sensación inexplicable lo recorrió. No era dolor, sino una extraña vibración que nacía desde su pecho. De pronto, una luz cegadora brotó de su cuerpo con tal intensidad que el dependiente de la tienda, alarmado, salió a la calle para ver qué ocurría. Subaru sintió un pinchazo agudo en el brazo, como si algo se incrustara profundamente en su piel, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Al bajar la vista, el horror lo invadió. Sus manos se volvían traslúcidas, deshaciéndose en partículas de luz blanca. Presa del pánico, lanzó un grito desgarrador que se ahogó en el aire. En un destello final, la luz implosionó y el lugar quedó en absoluto silencio. Donde antes estaba Subaru, ya no quedaba nada. Subaru entreabrió los ojos, pero el fulgor implacable del sol lo obligó a cerrarlos de inmediato, provocándole un punzado de dolor tras los párpados. Sentía el cuerpo pesado, hundido en una arena ardiente que le quemaba la piel a través del chándal. Antes de que pudiera procesar dónde estaba, una ola gélida rompió contra la orilla, empapándolo por completo y devolviéndole los sentidos de golpe. Se incorporó con movimientos torpes, escupiendo agua salada, y al enfocar la vista quedó atónito. Frente a él se extendía una playa desconocida de aguas cristalinas y horizonte infinito. Sin embargo, una punzada de incomodidad en su brazo izquierdo captó su atención. Al subirse la manga, el horror lo dejó sin aliento. Un cristal negro, oscuro como el vacío y de bordes afilados, estaba profundamente incrustado en su carne, latiendo con una energía siniestra que parecía fundirse con su propia sangre. A unos cuantos metros de donde la espuma del mar moría en la orilla, Subaru divisó un objeto familiar que contrastaba con el paisaje virgen. Su bolsa de la tienda de conveniencia. El plástico blanco, aunque arrugado y salpicado por la arena húmeda, milagrosamente conservaba en su interior el ramen, las papas y la bebida que había comprado apenas unos minutos, o quizás mundos, atrás. Era el único vínculo que le quedaba con su antigua realidad, descansando allí, como un pequeño tesoro fuera de lugar en medio de aquella playa desconocida. Al girar la cabeza, Subaru sintió que el aliento se le escapaba de los pulmones. Tras él no había una arboleda común, sino una selva jurásica de proporciones colosales, con árboles tan altos que sus copas parecían sostener el cielo. De la espesura brotaba una sinfonía de rugidos guturales y chillidos estridentes que nunca antes había escuchado, sonidos que sugerían la presencia de bestias antiguas y hambrientas. Aterrado por lo que pudiera acechar entre las sombras de aquel bosque interminable, Subaru tomó una decisión rápida. Se mantendría lejos de la vegetación. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, recogió su bolsa y comenzó a caminar por la línea de la costa, esperando que la seguridad del terreno abierto lo mantuviera a salvo de lo que sea que estuviera gritando en la selva. Subaru caminó durante varios minutos bajo el sol inclemente, bordeando la costa hasta que el paisaje cambió.
Un río ancho y caudaloso desembocaba con fuerza en el océano. Decidió que seguir el curso del agua dulce era su mejor oportunidad de supervivencia, así que comenzó a avanzar por la ribera, manteniendo siempre un ojo puesto en la espesura del bosque. Mientras avanzaba, su instinto de supervivencia, quizás forjado por tantos videojuegos, lo llevó a actuar. Se agachó para recoger ramas secas que el viento había derribado y, cerca de unos arbustos de follaje denso, descubrió un cúmulo de bayas de colores vibrantes. Con cuidado, Subaru empezó a recolectar los frutos y la madera, consciente de que en este mundo salvaje, cada pequeño recurso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. De repente, el cristal negro incrustado en su brazo comenzó a emitir un pulso rítmico y violento. Subaru soltó las ramas que llevaba y levantó el brazo hasta la altura de su rostro, protegiéndose los ojos de la intensa luz carmesí que brotaba de su carne. Ante su mirada incrédula, la luz se estabilizó y se proyectó en el aire, formando una pantalla holográfica semitransparente que flotaba frente a él. La interfaz, llena de símbolos extraños y barras de estado que parpadeaban en tiempo real, mostraba datos sobre su salud, hidratación y un inventario que parecía estar vinculado directamente a su sistema nervioso. Subaru se quedó paralizado, el asombro de Subaru fue tal que se quedó completamente petrificado, con la mirada fija en la pantalla holográfica que parpadeaba frente a sus ojos. En el centro de la interfaz, una imagen tridimensional de sí mismo rotaba lentamente, rodeada de varios recuadros vacíos que parecían destinados a equipar ropa o armadura. A un lado, destacaba la sección de inventario, un espacio desoladoramente desierto que esperaba ser llenado. Sin embargo, lo que más captó su atención fue el panel lateral que monitoreaba su estado físico en tiempo real. Allí, una serie de barras y casillas mostraban con precisión quirúrgica sus niveles de vida, estamina, oxígeno y peso, junto a otros indicadores que Subaru apenas comenzaba a descifrar. Ver su propia biología convertida en una lista de estadísticas le provocó un escalofrío, confirmando que su realidad se había transformado, de manera literal, en un juego de supervivencia extrema. Esto parece, como si me hubieran enviado a uno de esos isekais de videojuegos, murmuró Subaru con la voz entrecortada, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. El comentario era un intento desesperado por racionalizar la locura que estaba viviendo y calmar el nudo de nervios que le apretaba el estómago. Sin embargo, el miedo seguía ahí, latente y pesado. La realidad de estar completamente solo en un ecosistema extraño, rodeado de peligros desconocidos y con un cristal extraño fundido a su brazo, era mucho más aterradora que cualquier fantasía que hubiera leído. De pronto, un sonido rítmico y torpe sobre la arena sacó a Subaru de sus pensamientos. Al levantar la vista, se topó con una criatura que parecía sacada de un libro de animales extintos. Un ave gorda, de plumaje grisáceo y un pico grande y encorvado, que caminaba de forma tambaleante hacia él. El animal lo miró con unos ojos redondos que no mostraban ni una pizca de agresividad, emitiendo un graznido suave y bobo mientras picoteaba un poco de arena. «¿Un dodo?», exclamó Subaru, sintiendo como la tensión en sus hombros cedía un poco ante la presencia de algo tan inofensivo. «Bueno, al menos no eres un dinosaurio de 3 metros con ganas de desayunarme». El pequeño dodo ladeó la cabeza, totalmente ajeno al pánico existencial del adolescente, y siguió su camino con total tranquilidad, pero la tranquilidad de ese momento desapareció en un parpadeo. Un siseo vibrante, casi metálico, surgió de entre los arbustos a su espalda. Subaru apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando vio un destello de color expandiéndose como un abanico de carne. Una criatura con aspecto de reptil se abalanzó hacia donde estaba Subaru. Subaru no fue lo suficientemente rápido. Mientras intentaba descargar un golpe con la rama, un dilofosaurio contraatacó con una precisión quirúrgica, escupiendo una ráfaga de veneno directamente a su rostro. El líquido viscoso impactó de lleno en sus ojos, quemando como ácido. Subaru soltó un alarido de agonía pura, soltando su improvisada arma mientras se llevaba las manos a la cara. La oscuridad lo invadió por completo. Estaba ciego. Aprovechando su vulnerabilidad, el depredador se abalanzó sobre él, hundiendo sus colmillos en su hombro. El dolor fue tan intenso que el chico cayó de espaldas, sintiendo como la sangre caliente empapaba su chándal.
Estaba herido de gravedad y la fuerza se le escapaba por la herida. Sin embargo, en medio de la oscuridad y el siseo triunfante de la bestia, Subaru sintió un calor abrasador en su brazo izquierdo. El cristal negro estaba reaccionando violentamente a su agonía. Con un instinto de supervivencia animal, Subaru estiró su mano libre y logró aferrar el cuello del dinosaurio mientras éste intentaba morderle la garganta. El forcejeo sobre la arena ensangrentada era desesperado. Tanteó frenéticamente el suelo hasta que sus dedos rozaron la punta afilada de la rama que había soltado minutos antes. El dilofosaurio, confiado en su victoria, emitió un siseo gutural y abrió sus fauces frente al rostro del chico para dar el golpe de gracia. En ese instante, Subaru rugió con sus últimas fuerzas y hundió la madera con violencia hacia el sonido del siseo. El crujido fue seco. La rama se enterró profundamente en la cuenca ocular del depredador. La bestia soltó un chillido ensordecedor y retrocedió tambaleándose, sacudiendo la cabeza con frenesí mientras la sangre brotaba de su ojo destrozado. El dolor fue tan insoportable que el animal dio media vuelta y huyó hacia la maleza, dejando un rastro de sangre tras de sí. Subaru colapsó sobre la arena, respirando con dificultad. El veneno seguía quemando sus ojos y el dolor de su hombro lo hacía delirar, pero el silencio del río le confirmó que seguía vivo. Estaba solo, ciego y desangrándose, mientras el cristal en su brazo latía con una luz roja de advertencia que parpadeaba frenéticamente en su visión periférica. Subaru, con la respiración entrecortada y los ojos ardiendo como si tuviera brasas bajo los párpados, comenzó a arrastrarse penosamente por la arena. Cada movimiento era un suplicio. El dolor de su hombro desgarrado le enviaba descargas eléctricas por toda la columna, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Guiándose solo por el sonido del agua fluyendo, avanzó centímetro a centímetro, dejando un rastro de sangre y desesperación tras de sí. Finalmente, sintió el cambio de temperatura. La arena caliente dio paso al barro húmedo y luego al frescor del río. Sin dudarlo, hundió el rostro en la corriente. El agua dulce golpeó sus ojos, lavando la viscosidad tóxica del dilofosaurio. Subaru soltó un quejido de alivio mientras parpadeaba frenéticamente, luchando por recuperar la vista. Poco a poco, las manchas negras se disiparon, devolviéndole una visión borrosa y desenfocada del paisaje, pero suficiente para saber que ya no estaba en la oscuridad total. Se quedó allí, medio sumergido en la orilla, mientras el agua del río se teñía levemente de rojo por sus heridas. El frío del agua ayudaba a adormecer el dolor, pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo así. El olor de su sangre en el agua pronto atraería a otros depredadores, quizás mucho más peligrosos que el anterior. Subaru bajó la vista hacia su brazo, donde el cristal negro emitía un pulso rojo, intermitente y alarmante, como la sirena de una ambulancia. Con un esfuerzo sobrehumano, activó la interfaz. La pantalla holográfica brotó frente a él, pero esta vez estaba saturada de advertencias. Una lista de estados negativos parpadeaba en un carmesí violento. Leyó con horror las palabras desangrado y ceguera parcial, mientras observaba cómo la barra de vida descendía peligrosamente hacia el estado crítico. Entendiendo que el tiempo se le agotaba, el terror le dio un último impulso. No puedo morir aquí, jadeó, obligándose a salir del agua. Sabía que el rastro de su sangre en el río era una invitación para cualquier depredador cercano. Con el cuerpo temblando y los movimientos entorpecidos por la debilidad, comenzó a avanzar por la orilla. Cada paso era una batalla contra el desmayo. Caminaba encorvado, presionando su herida con una mano mientras la otra buscaba apoyo en el aire, alejándose con lentitud agónica de la escena del combate. Tras varios minutos de agonía, Subaru divisó un afloramiento de rocas colosales que se alzaban como un bastión natural sobre la arena. Entre las piedras más grandes, se formaba una pequeña cavidad, una grieta del tamaño exacto de su cuerpo que prometía el refugio que tanto necesitaba. Escalar aquellas rocas fue una auténtica tortura. Cada centímetro ganado se sentía como si 1000 agujas se clavaran en su hombro desgarrado. Sus dedos sangraban al aferrarse a la superficie rugosa y su respiración era un silbido quebrado, pero el deseo visceral de no morir en ese lugar lo impulsaba hacia arriba. Con una dificultad extrema y el corazón golpeando sus costillas como un tambor, logró arrastrar su cuerpo hasta la pequeña cueva, desplomándose en su interior mientras el mundo empezaba a darle vueltas.
Subaru cayó inconsciente, sumido en un sueño profundo y negro que lo protegió del dolor por unas horas. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la grieta de la roca, despertó con la sensación de que un camión le había pasado por encima. Cada músculo le gritaba de agonía, pero por encima del dolor físico, sentía una punzada voraz en el estómago, un hambre desesperada que lo hacía temblar. De pronto, un destello de lucidez cruzó su mente. Recordó que, antes de ser emboscado por el dilofosaurio, había guardado la bolsa de la tienda y un puñado de vallas en su inventario holográfico. Con manos temblorosas, activó la pantalla, seleccionó los objetos y vio cómo aparecían frente a él por arte de magia. Sin pensarlo dos veces, Subaru comenzó a comer las vallas y los snacks de forma frenética, casi salvaje. Mientras devoraba los frutos silvestres, notó con alivio cómo la barra de vida en su visión periférica dejaba de parpadear en rojo y comenzaba a ascender, lenta pero constante, devolviéndole un poco de esperanza en medio de aquel infierno prehistórico. Al terminar de comer, Subaru sintió un alivio inmediato. El dolor punzante que recorría su cuerpo comenzó a ceder. Al revisar su estado, notó con alivio que su salud ya no era crítica. Por encima de la barra de vida, observó una nueva sección de exp que indicaba que ya se encontraba a mitad de camino para el siguiente nivel. Aquello era algo que se le había pasado por alto por completo, oculto entre la confusión y el miedo que lo nublaban. Mientras intentaba entender su situación, sus ojos se toparon con un detalle extraño en la interfaz. Justo al lado de la pestaña de inventario, parpadeaba una opción llamada fabricación. Con una mezcla de duda y asombro, Subaru estiró el dedo y tocó el icono holográfico. Al hacerlo, la pantalla emitió un suave zumbido de luz y se desplegaron ante él 3 diagramas translúcidos que flotaban en el aire, desafiando toda lógica. Subaru parpadeó varias veces, tratando de procesar cómo era posible que una tecnología así existiera en un lugar que parecía tan primitivo. Las opciones eran claras, pero para él resultaban casi mágicas. La primera era una fogata, la segunda un hacha de piedra y la última una lanza de madera. Al fijar la vista en ellas, pequeñas etiquetas de información aparecían indicando los materiales necesarios, como si su mente estuviera conectada directamente a una base de datos. Se quedó mirando las proyecciones de luz, confundido, preguntándose si estaba en un sueño o si realmente había caído en un mundo donde la supervivencia dependía de seguir las reglas de un sistema que apenas empezaba a comprender. Había otra pestaña que su confusión inicial le había impedido notar, una sección titulada Engramas. Con curiosidad, Subaru deslizó su mano hacia la pantalla holográfica y la seleccionó. De inmediato, la interfaz se expandió mostrando una extensa lista de objetos bloqueados que se perdían de vista. Sin embargo, algo captó su atención de inmediato. Los 3 primeros iconos de la lista, la fogata, el hacha y la lanza, brillaban con un intenso color blanco, destacando sobre el resto que permanecía en sombras. Se quedó observando ese resplandor. Subaru tomó la firme decisión de abandonar la seguridad de la cueva. El hambre comenzaba a ser un problema más urgente que el miedo a lo desconocido. Mientras caminaba, intentaba hacer memoria, recordando aquellos extraños arbustos de frutas que había recolectado poco después de despertar en esta isla. Recorrió la zona durante un buen rato, con los ojos bien abiertos y el estómago rugiendo ante la falta de sustento. La debilidad empezaba a pasarle factura cuando, a lo lejos, un destello de colores vibrantes entre el verde intenso de la selva le devolvió la esperanza. Era un arbusto cargado de bayas silvestres. Sin pensarlo 2 veces, Subaru apresuró el paso, moviéndose con rapidez hacia el botín antes de que cualquier otra criatura decidiera reclamarlo primero. Subaru llegó frente al arbusto y comenzó a arrancar puñados de bayas con una desesperación casi animal. Al hacerlo, notó que no todas eran iguales. En la palma de su mano se mezclaban frutos de colores vibrantes. Rojo, amarillo, azul y un par de bayas de un color negro profundo que le resultaron inquietantes. Recordó el hambre que lo consumía y, sin dudarlo, empezó a engullir las bayas rojas y amarillas. El sabor era una mezcla extraña entre dulce y ácido, pero el alivio fue instantáneo. Mientras comía, observó de reojo cómo la barra de comida en su interfaz holográfica comenzaba a llenarse lentamente, confirmando que aquellas frutas eran seguras.
De repente, una notificación brillante cruzó su campo de visión. Sube de nivel. Por un segundo, la alegría de Subaru estalló, sintiendo que finalmente ganaba terreno en este mundo hostil. Pero el júbilo se congeló en su garganta. Justo detrás de él, el aire se volvió pesado y un aliento cálido y fétido le erizó el vello de la nuca. Al darse la vuelta con el corazón en un puño, sus ojos se abrieron con horror ante la imponente figura que lo acechaba. Frente a él no había un dinosaurio común, sino una pesadilla envuelta en llamas carmesíes. Era un ejemplar de raptor gigantesco, casi el doble de grande que uno normal, con una musculatura fibrosa que se tensaba bajo una piel curtida de color gris ceniza. Lo más aterrador era el aura de humo rojo que emanaba de su espalda, como si su propia sangre estuviera hirviendo y escapando en forma de vapor. Sus ojos no tenían pupila. Eran dos orbes amarillos que brillaban con una furia sobrenatural, fijos en Subaru como si estuviera calculando cuántos segundos tardaría en desgarrarlo. Cada vez que la bestia exhalaba, pequeñas chispas de energía parecían saltar de sus fauces, revelando hileras de dientes cerrados y manchados de sangre cerca. Sus garras traseras, esas famosas hoces en forma de media luna, eran más largas y afiladas que cuchillos de carnicero, hundiéndose en la tierra con cada paso pesado y deliberado. No era solo un animal, era un depredador de élite que irradiaba un calor sofocante y una sed de sangre que congeló el corazón de Subaru. Subaru no tuvo tiempo ni de gritar. El raptor alfa se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana, golpeándolo con tal fuerza que lo estampó contra el suelo, expulsándole todo el aire de los pulmones. El peso de la bestia era abrumador. Se sentía como si una losa de granito lo estuviera aplastando contra la arena. Antes de que pudiera reaccionar, el depredador hundió sus colmillos en la garganta de Subaru. El chico sintió el desgarro caliente y el crujido del tejido siendo destrozado por la presión de la mandíbula. Al mismo tiempo, las garras traseras del alfa se clavaron sin piedad en su estómago, hundiéndose profundamente mientras la criatura forcejeaba por abrirse paso. El dolor era una llamarada blanca que consumía sus sentidos. Subaru podía escuchar el sonido de su propia sangre brotando con violencia, empapando el suelo y calentando su cuerpo en medio de la agonía. Su visión comenzó a oscurecerse, no por el veneno esta vez, sino por la pérdida masiva de vida que el sistema le notificaba con un pitido constante y desesperante. Estaba siendo devorado vivo, sintiendo como cada segundo de conciencia era un tormento insoportable mientras su fuerza se desvanecía en un rastro carmesí. Subaru había muerto. Su vida se extinguió en medio de una agonía indescriptible, pero, en un parpadeo, la oscuridad fue reemplazada por una luz cegadora. Despertó de golpe sobre la arena de una playa, con el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla. El desconcierto lo golpeó con la misma fuerza que el raptor. Con un movimiento frenético, se llevó las manos al cuello, buscando desesperadamente las heridas que acababa de sufrir. Un grito desgarrador escapó de su garganta, rompiendo el silencio de la costa mientras caía de rodillas. Duele. Me duele mucho. No puedo respirar. Gritaba para sí mismo, aunque su piel ahora estaba intacta. El dolor fantasma era tan real que sentía el calor de la sangre inexistente brotando de su garganta y el estómago desgarrado. Se encogió sobre la arena, presionando su vientre con fuerza y jadeando en busca de aire, atrapado en el trauma de una muerte que su mente aún no podía procesar. Estuvo así casi 10 minutos, temblando y sollozando, atrapado en un bucle de terror mientras el sol de la mañana iluminaba su cuerpo completamente sano, pero